Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo video en este canal y hoy día les contaré la historia de Betty y Armando después de Yo soy Betty la Fea, la original, así que comencemos. Cuando Yo soy Betty la Fea termina, sabemos que Armando y Betty se casan y 9 meses después tienen a su hija Camila o Mila. En Yo soy Betty la Fea 2, la historia continúa. Aquí sabemos que su matrimonio, a pesar de tener buenos momentos, pasó por dificultades, pero sin duda el problema más grande que tuvieron fue el hecho de que Betty siguiera siendo la presidenta de Comoda, lo que la mantuvo muy ocupada con el trabajo. Por esto mismo, ella descuidó un poco a su hija, haciendo que Mila se apegara más a la familia Mendoza y a Armando. Y a pesar de que Betty trataba de criar correctamente a Mila, la familia de Armando se dedicaba a malcriarla, lo que hizo más difícil la relación entre madre e hija. De esta forma, Mila creció más apegada a su papá y más distante de Betty. Cuando Mila tenía 15 años, le organizaron su fiesta de cumpleaños. Aquí llega toda su familia y los amigos de Comoda. Ese día también vuelve a aparecer Mario. Recordemos que Mario se había peleado con Armando por leer el diario de Betty. Él había renunciado a su puesto y se había ido de Comoda. Desde ahí que no tenía contacto con Armando, pero decidió que era una buena idea aparecer en el cumpleaños número 15 de Mila para pedirle perdón a Armando y que vuelvan a ser amigos. Armando le permite que se quede en la fiesta y esto hace que Betty se enoje. Mario trata de explicarle a Betty que ya cambió y que deben dejar el pasado atrás, pero Betty no está dispuesta a olvidar nada. Le pide que se vaya y se enoja con Armando. Cuando ellos estaban discutiendo, Mila llega y los ve, así que les dice que esa es la razón por la que se quiere ir a Estados Unidos, porque no quiere seguir viéndolos pelear. Ellos le prometen que no lo seguirán haciendo, pero más tarde, al volver a casa, siguen discutiendo, lo que finalmente convence a Mila de irse a estudiar a Estados Unidos. En esta misma fiesta, Marcela recibe terribles noticias, ya que la llaman por teléfono y le avisan que Daniel, su hermano, murió. Él fue encarcelado porque estaba haciendo negocios ilegales en Ecomoda. Betty se dio cuenta de esto y dio aviso a las autoridades, aunque ella no sabía que era Daniel quien estaba detrás de estos negocios, pero en cuanto lo descubrieron, lo encarcelaron. Marcela estaba trabajando con su abogado para poder sacarlo, pero antes de que ella pudiera hacerlo, Daniel es asesinado en la cárcel en una pelea. Esto deja muy mal a Marcela. Ella recoge las cosas de Daniel y entre esas cosas encuentra una carta donde habla de un joven llamado Ignacio Ortiz. Dice que él es otro Valencia, que ha estado en el extranjero estudiando. Le pide a Marcela que lo busque porque le dice que él será el mejor aliado para ella en Ecomoda. Después de esto, Marcela contacta a Ignacio, sabe que él es un Valencia, piensa que es el hijo de Daniel, pero no lo hace en público porque ya no quieren más escándalos. Aprovechando esto, Ignacio le pide a Marcela poder trabajar en Ecomoda, porque dice que ya es hora de que los Valencia puedan dirigir la empresa. Así que Marcela comienza a exigir que saquen a Betty de la presidencia. Ella considera que la muerte de Daniel es culpa de Betty, porque ella fue la que hizo que Daniel se fuera a la cárcel al pedir que lo investigaran. Armando trata de convencerla de que eso no fue así, y que si Daniel estaba en la cárcel fue por sus negocios fraudulentos, pero Marcela le recuerda que él y Betty también hicieron negocios sucios y no se fueron a la cárcel. Pasan más de 2 años de la muerte de Daniel. Aún Marcela insiste en que Betty ya no puede ser la presidenta de Comoda. Le sugiere a don Roberto que Ignacio puede serlo, que es un joven muy preparado y que podría asumir la presidencia sin problemas, pero don Roberto no acepta. Él considera que Ignacio tiene muy poca experiencia. Aún así, entiende a Marcela y su petición. Además que ella como accionista de la empresa también tiene derechos, así que decide sacar a Betty de la presidencia y en vez de colocar a Ignacio como Marcela quería, le da una nueva oportunidad a Armando para que él vuelva a ser el presidente de Comoda. Don Roberto se reúne con Betty, le pide que deje la presidencia, le explica que es Marcela la que lo está pidiendo y también le hace saber que Armando ya sabía lo que Marcela estaba exigiendo, pero esto Armando nunca se lo contó a Betty, así que ella se molesta y quiere hablar con él, por eso lo va a buscar. Y justo ese día, Armando y Marcela habían salido a cenar para poder hablar. Armando estaba tratando de convencer a Marcela de que cambie de opinión con su idea de sacar a Betty de la presidencia. Y justo en ese momento en el que ellos están cenando, Betty, que está en Ecomoda, le pregunta a Patricia si ha visto a Armando. Ella le cuenta que está con Marcela cenando en un restaurante muy cercano y le avisa a Marcela que Betty va para allá. Cuando Marcela sabe que Betty va a ir, le da un beso a Armando para ocasionar problemas entre ellos dos y lo logra. Porque en cuanto Betty los ve, se enoja, se vuelve a su casa, recoge todas sus cosas y abandona a Armando. Aunque él trata de explicarle, ella no lo escucha. Betty piensa que Armando se puso de acuerdo con Marcela para sacarla a ella de la presidencia y quedarse él con ese puesto. Es por eso que lo deja y ella se va a vivir con don Hermes, que en ese momento vive solo porque doña Julia, la mamá de Betty, había fallecido. Después de eso pasan 2 años, Armando y Betty ya no están juntos. Ella sigue pensando que Armando la traicionó y ha evitado todo este tiempo hablar con él,
Pero cuando muere don Roberto, Betty asiste al funeral y se vuelve a ver con Armando. No pueden hablar mucho porque ella se va enseguida, pero luego llega Mila después de estar viviendo en Estados Unidos 5 años, así que ambos la van a recoger al aeropuerto. Se ven nuevamente y cuando Mila llega es muy fría con Betty. Su relación no es muy buena después de todos estos años. Ella vuelve para estar presente en la lectura del testamento de don Roberto. Todos se reúnen para saber cuál era su última voluntad. Y aquí don Roberto deja un video explicando cómo repartió sus acciones. Dice que dejó una parte para Armando, para Mila, su nieta, y también le deja una parte a Betty, pero con la condición de que ella vuelva a ser la presidenta de Comoda. Betty de primera lo rechaza porque ya no quiere nada con la empresa, siente que sacrificó mucho por Ecomoda y ellos nunca la valoraron, así que se retira de la junta y aquí Armando la detiene en el ascensor. Él le explica la situación en torno a su presidencia para que ella se entere de que él no le quiso quitar su puesto y que no tiene nada con Marcela. Betty le cree, se besan y parece que todo está bien, pero cuando salen del ascensor llega la abogada de Comoda y amiga de Armando que se llama Majo, quien le da un beso en la boca a Armando. Obviamente Betty con esto se enoja nuevamente y le pide el divorcio. Después de esto Betty llega a su casa, lee una carta que le dejó su mamá antes de fallecer. En esta carta su mamá le pide que vuelva a ser feliz como lo era antes, así que Betty toma la decisión de volver a su look anterior, su look de fea. Betty busca un abogado para comenzar con los papeles del divorcio. Conoce al abogado Esteban Ruiz. Citan a Armando por el tema del divorcio, pero él no está de acuerdo y no lo acepta, aunque su amiga, que es abogada, Majo, trata de convencerlo para que sí lo haga. Ella está enamorada de Armando y él lo sabe, pero no le corresponde, aunque sí la mantiene cerca de él por conveniencia. Como Betty aún no aceptaba ser la presidenta, Mila estaba enojada con ella, porque parte de la condición que don Roberto había dejado decía que si Betty no aceptaba, tampoco se le daría una parte a Mila. Así que al final, por el bien de su hija, Betty acepta y toma nuevamente la presidencia. Gracias a esto, su relación con Mila comienza a mejorar, ya que aún se mantenían un poco distantes. Betty y su abogado se reúnen nuevamente para seguir hablando del divorcio, pero justo en el mismo lugar estaba Armando con Majo, y al verlos Armando se pone celoso y golpea a Esteban. Le dice que se aleje de Betty. Aún así, ellos comienzan a tener una amistad. Betty confía en Esteban, tanto así que le pide que sea el nuevo abogado de Comoda, porque antes era Majo, pero ella renuncia para poder representar a Armando en su divorcio. Ahora que Betty es presidenta, con la ayuda de Nicolás como su asesor, se dan cuenta de que Armando en estos 2 años que estuvo al frente de Comoda hizo algunos malos movimientos con la empresa. Betty lo enfrenta y él le pide tiempo para poder solucionarlo, así que ella le da unas horas para que él le pueda contar qué es lo que está pasando. Armando, en un intento de recuperar a Betty y ser mejor persona, se mete a una terapia espiritual que lo ayudará a controlar su ira. Esta se la recomienda a Freddy, porque cuando a él lo abandonó Aura María, le sirvió. Así que Armando va y les cuenta su situación con Betty. En la terapia, Freddy lo convence de que se vista como mujer para que pueda pensar como Betty y sentir lo que ella siente. Después de esto, Armando busca a Betty y le cuenta que él vendió las bodegas más importantes que tenía Comoda en un intento de cubrir algunas deudas que se generaron por malos negocios y que también no había estado pagando las prestaciones de sus empleados. Esto decepciona mucho a Betty, quien le exige que lo solucione, y Armando decide entregarse a la policía por el no pago de las prestaciones de sus empleados. Lo llevan a la cárcel y estando ahí, Betty lo va a visitar para que puedan pensar en una solución. Pero termina teniendo una noche romántica, aunque esto no les sirve de nada, porque Betty apenas se entera de que Mario ayudó a Armando en todo lo que hicieron, más se enoja con él y lo deja, aunque finalmente Armando solo está un día en la cárcel porque su abogada logra sacarlo. Betty sigue buscando la forma de cómo arreglar lo que hizo Armando, trata de recuperar las bodegas, pero el nuevo dueño no se las quiere vender. Además, los empleados de Comoda se enteran de lo que pasó con sus prestaciones, así que se van a huelga. Betty está con muchas preocupaciones, es por eso que acepta salir a beber con Berta y Sandra para poder desconectarse de todo. Y mientras tanto don Hermes buscaba unas cosas en su casa y se encuentra en el cuarto de Betty su diario. Lo comienza a leer y se entera de todo lo que le hizo Armando a Betty. Obviamente se enoja mucho con Armando, espera que llegue Betty para poder hablar con ella. Pero esa noche Betty no llega a su casa porque está muy borracha. Es por eso que llama a Nicolás para que la vaya a buscar. Este está con Patricia, así que manda a Esteban, el abogado, para que la recoja. Y mientras van en el auto, a Esteban lo llama la abogada de Armando, Majo, para hablar sobre el divorcio. Y justo escucha a Betty hablar. Sabe que ellos dos están juntos, así que le cuenta a Armando. Él la va a buscar a su casa, pero don Hermes lo atiende y como ya sabe lo del diario, le pega y lo corre. Esteban lleva a su casa a Betty y estando ahí se besan.
Como Betty estaba muy borracha, piensa que pasó la noche con él, así que cuando se despierta está muy confundida y avergonzada, aunque en realidad no pasó nada. Esto lo recuerda más tarde, pero por el momento apenas se despierta, se viste y se va de la casa de Esteban. Llama a Nicolás nuevamente para que la vaya a buscar y le pide que le lleve ropa para que se pueda cambiar antes de llegar a la junta que tiene en Ecomoda. Él se confunde y le lleva ropa de Mila, así que cuando Betty se presenta a la junta con esa ropa, Armando enseguida se da cuenta de que algo está pasando entre Betty y su abogado. Esto lo deja muy impresionado, pero antes de poder decir algo, Mila revela que Ignacio y ella han estado teniendo una relación en secreto. Prácticamente estaba viviendo con él, y así ella descubrió que Ignacio los espiaba a todos en la empresa y que tenía información de los Valencia y los Mendoza en su computadora. Ignacio lo admite y revela que él es el hermano de Marcela, no el hijo de Daniel, y que vigiló a todos porque no confía ni en Armando ni en Betty, y como un Valencia, él quiere recuperar lo que le corresponde. Así Mila se da cuenta de que él la estaba usando solo para sacar información. Obviamente esto la deja muy mal, porque ella se estaba enamorando de él, así que más tarde en su casa, Betty la consuela después de saber lo que le hizo Ignacio. Mila está muy triste, pero finalmente se duerme, y en ese momento llega Armando a verla, pero aquí don Hermes lo enfrenta por lo del diario. Quería pegarle nuevamente, pero justo Mila despierta, escucha todo lo que está pasando, sale de su habitación y toma el diario de Betty. Se encierra en la pieza y comienza a leerlo, enterándose de todo lo que Armando le hizo a Betty. Se enoja mucho con su papá y más tarde comienza a hablar con Betty. Ella le dice muchas palabras lindas a su mamá con respecto a la gran mujer que es y todo lo que se merece. Es por eso que ella le pide a Betty que se divorcie de Armando de una vez por todas y le recomienda que se vaya lejos por un tiempo para que tenga contacto cero con Armando. De esta forma podrá olvidarse de él y superarlo. Betty le hace caso a su hija, a Mila, y firma los papeles del divorcio y se va a Cartagena. Esos papeles se los lleva Mila a Armando y le pide que firme también. Él no lo quiere hacer, pero finalmente lo hace. Mila aún sigue muy enojada con Armando, así que al final le dice que no quiere saber nada más de él. Armando, al enterarse de que Betty se fue a Cartagena, él también va y le lleva los papeles del divorcio. Al estar ahí, la encuentra en la playa, le entrega los papeles y se despide de ella. Finalmente, en la última escena, vemos que Betty se junta con alguien en Cartagena. Aún no se sabe quién es esta persona, porque solo se ve su mano, pero lo que le dice Betty es que por fin ahora ella es libre para él.